Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Hoy vamos a ver ya la unidad 6. Ya estamos entrando en las últimas etapas del programa. Ya podemos avisorar, o mejor dicho, tener conocido todo lo que vimos en estas bolillas. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser básicamente lo que aprendimos y aprendimos en las anteriores unidades, lo vamos a ver ahora, pero con una diferencia. Ahora el enfoque va a estar puesto en lo que hace el derecho ambiental en las provincias, que a nosotros más nos importan como integrantes y como partes de la región Comahue. Esto es Neuquén y Río Negro. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Bueno, es que la unidad, más allá de algunos aspectos formales, vamos a ver en concreto una de las herramientas fijadas por la Ley General del Ambiente 25675, que es la evaluación de impacto ambiental. La importancia que tiene la evaluación de impacto ambiental para el desarrollo de las actividades productivas y económicas es fundamental. Entonces, lo que hoy vamos a ver va a ser una herramienta íntegra y completísima, digamos, para lo que es la formación profesional de todos, de todas y todos ustedes. Nosotros vamos a ver algunos aspectos en lo que hace el procedimiento, pero sin olvidar que tanto Neuquén o Río Negro tienen su fundamento normativo en ese punto. Por eso es importante conocer la legislación. Hoy en Neuquén vamos a ver fundamentalmente que tiene una ley ambiental, que es la 1875, que está, en la cual está integrado la evaluación de impacto ambiental, pero que se conforma con otra serie de normas y un decreto que le da un basamento fundamental en este sentido. Luego de ver Neuquén, vamos a ver la provincia de Río Negro, que también tiene su legislación en lo que hace a la evaluación de impacto ambiental, pero que a diferencia de Río Negro, perdón, que a diferencia de Neuquén, no tiene una ley general del ambiente, es decir, regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en una ley concreta, que es la 3266 de Río Negro, eh, pero no regula, digamos, de manera general el ambiente como si la hace la legislación ambiental. Por eso vamos a integrar ahora, vamos a compartir un Power en el cual podamos ver íntegramente esta idea. Bien, hay algunos temitas que es importante que ustedes conozcan antes de seguir hablando del procedimiento, porque el tema en sí, ustedes verán en su programa, en las unidades, es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en Neuquén RR. Pero bueno, antes de entrar de lleno a eso, tenemos que ver primero qué es un procedimiento y segundo, cómo es el marco ambiental en Neuquén y Río Negro en líneas generales. Más allá de que ustedes después van a tener una clase con la profe Silvia, en las cuales van a poder analizar en concreto esto. Pero bueno, ¿cuáles son los aspectos claves del procedimiento ambiental, digamos, en este punto? Bueno, primero que nada debemos decir, esto lo pregunto en los exámenes siempre, eh, que todo el desarrollo, digamos, de lo que hace a la evaluación de impacto ambiental ocurre en instancia administrativa. O sea, nosotros volvamos, recordemos la división de poderes, ¿no? La división de poderes es un principio fundamental del sistema republicano que recoge nuestra Constitución Nacional, ¿no? Bueno, todo lo que sucede en la evaluación de impacto ambiental pertenece a la esfera, digamos, de las funciones administrativas, es decir, ocurre dentro, podemos decir, de lo que hace al poder ejecutivo, digamos. Poder ejecutivo es donde está el presidente a nivel nacional y el gobernador a nivel provincial y el intendente a nivel municipal. Bueno,
Todo este procedimiento ocurre dentro de lo que hace al poder administrativo. Y para eso podemos ser más específicos todavía. Podemos decir que el procedimiento que vamos a ver ahora, ambiental, ocurre en la área o el organismo ambiental del Ejecutivo. Ustedes saben que cada gabinete está integrado por diferentes áreas: economía, salud, deporte, obras públicas, obras particulares, bueno, etcétera. A nivel provincial, lo mismo, van a ver que ocurre esto. Bueno, hay un área ambiental, seguramente ustedes habrán escuchado. A nivel provincial, nosotros tenemos, en Neuquén por lo menos, que el área de ambiental hoy es la Subsecretaría de Ambiente. Es decir, la Subsecretaría de Ambiente es donde se desarrolla el procedimiento ambiental en Neuquén. En Río Negro, si mal no recuerdo, es la Secretaría de Ambiente también. Estas carteras, estos organismos, son aquellos donde se va a dar curso a la licencia ambiental, a la evaluación de impacto ambiental. Y la evaluación ambiental, ahora me adelanto, concluye con la emisión de la declaración de impacto ambiental, o también llamada licencia ambiental. Y esa licencia ambiental va a ser un acto administrativo, no olviden esta palabra, acto administrativo, que va a ser firmado por el responsable del área ambiental. Es decir, quien dirija el área ambiental. Como ustedes saben, cada gabinete, cada organismo tiene un director, un presidente, un secretario, que es el jefe del área, digamos. Así como tenemos, por ejemplo, ministro de Economía hoy a nivel nacional, a Guzmán. Bueno, acá tenemos nuestro ministro de Economía, tenemos, por ejemplo, en salud a Pebe acá en Neuquén. Bueno, en ambiente también tiene su director. Hoy es Luquelli, si mal no recuerdo, si no cambia. Bueno, él va a ser quien emita la licencia ambiental, que es el documento final, este acto administrativo. Después de todo este caminito que nosotros llamamos procedimiento. El procedimiento es eso, Diego, una serie de instancias que van ocurriendo temporalmente, en los cuales participa tanto la administración, es decir, el Estado, a través de la Secretaría de Ambiente, como el administrado. Acá se da una colaboración mutua entre las dos partes con un solo fin, digamos, que es evaluar si ese proyecto presentado por el particular, por la empresa, por el emprendedor, etcétera, es adecuado ambientalmente, cumple las pautas ambientales, sus riesgos ambientales están minimizados, tiene seguro ambiental, tiene los modos de subsanar aquellos daños que puedan ocurrir, etc. O sea, son un montón de cuestiones que se analizan en este procedimiento como tal. Ustedes imagínense que el procedimiento administrativo, como tal, el procedimiento administrativo es uno de los puntos más importantes de derecho administrativo, que es un área del derecho, digamos. Bueno, acá vemos de ese universo un punto chiquitito, que es lo ambiental. Hay procedimiento administrativo fiscal, hay procedimiento administrativo sancionatorio. Por ejemplo, hablamos un montón de veces acá de cuando a uno le aplican una multa, por ejemplo. Ahí hay un procedimiento administrativo sancionatorio, en el cual hay varias instancias. Bueno, acá hay algo concreto, que es el procedimiento, este camino que yo hablo, para llevar a cabo y obtener la licencia ambiental. Pero insisto, esto ocurre en instancia administrativa, no judicial. Bien, ¿cuáles van a ser los fundamentos del procedimiento? Bueno, ahí el doctor Armando Canosa, que es un administrativista, señala cuáles van a ser estos fundamentos. Primero, el cauce formal de la actividad administrativa. Usted imagínense si no hubiera procedimiento dentro de la actividad administrativa, es decir, si no hubiera todos estos pasos que yo digo, que yo relato, si no estuvieran en la ley, digamos. Bueno, ustedes imagínense cómo era antes, digamos.
que no había esto? Bueno, primero que no había organización alguna, era todo desordenado. Y segundo, que había un amplio margen de discrecionalidad para la administración, digamos. Porque ustedes imagínense que van a solicitar algo a la administración y no hay procedimiento. Entonces todo depende del Estado. Y así se cometían abusos, arbitrariedades, discrecionalidades, etc. La idea del procedimiento es el cauce formal de la actividad administrativa. Cumple una función de garantía e instrumental. Esto quiere decir que es un cauce en el cual yo puedo hacer valer mis derechos, yo digo como administrado, puedo ofrecer pruebas, puedo eh, participar, el colectivo puede participar en esto, y esto es muy importante en el procedimiento ambiental, quiere decir que aquellos colectivos que se vieran partícipes, en este caso, involucrados o susceptibles de afectación por el proyecto, caso de las comunidades indígenas que hablamos bastante acá, caso de aquellas personas que se sientan afectadas, bueno, puedan formar parte del procedimiento, puedan conocer el proyecto y puedan hablar, digamos, exponer sus opiniones de acuerdo a ese proyecto ambiental. Por eso la participación es tan importante. Ahora vamos a ver tanto en Neuquén como en Río Negro, y para eso se han previsto diferentes institutos. Por un lado, la audiencia pública, y por otro, lo que hace a los edictos ambientales, que son parte del conocimiento. En tercer lugar, el fundamento del procedimiento es que es un presupuesto de impugnación procesal. A ver, ¿qué quiere decir esto que es esta palabra tan tan abstracta que usamos los abogados, y que no tiene, no tiene, no es muy claro, digamos? Bueno, a ver, vamos a tratar de explicarlo así sintéticamente. Todo el procedimiento administrativo que, insisto, ocurre en sede administrativa, sí o sí tiene que estar presente cuando se discute o se plantea alguna cuestión con el Estado o con algún ente estatal, por ejemplo. Si yo quiero ir a la vía judicial, digamos, es decir, si yo quiero ir ante un juez, sí o sí tengo que pasar por la vía administrativa. Les pongo un ejemplo claro, como yo siempre voy al procedimiento de faltas, porque fui juez de falta, entonces es lo primero que se me viene a la mente. Bueno, por ejemplo, a nosotros, a ustedes, les ponen una multa, van manejando, y ustedes con esa le ponen una multa, y ustedes, por ejemplo, se sienten agraviados, la palabra, o afectados por esa multa, porque dicen que no es justa, que en realidad el inspector de tránsito no vio bien, ustedes insisten que cruzaron en verde, el inspector puso que cruzó en rojo, etc. Bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿O qué les va a decir un abogado? Que ustedes tienen primero que discutir eso ahí dentro de la sede administrativa. O sea, en esta parte del Ejecutivo. Van a tener que ir al juez de faltas, y si no les gusta eso, a quien esté arriba del juez de faltas, que probablemente sea el intendente, como pasaba en Roca, en General Roca, donde yo trabajaba. Ahí, bueno, listo, cierra el intendente, bueno, ahí puede ir a la justicia. Lo que no pueden hacer ustedes es ir directamente a la justicia. Es decir, yo no puedo ir directamente al juez a decirle, esta multa está mal, hay que revocarla. No, siempre tiene que verse la vía administrativa, tiene que verse cuál es el cauce, cuáles son los derechos, digamos, ahí dentro. O sea, hay que agotar y hay que hacerlo con la última palabra, digamos, en este caso que es el intendente, en este caso que yo digo, y en Neuquén creo que también, el intendente es quien cierra la vía, y en otros casos, como en Cipolletti, por ejemplo, es el juez de falta que cierra la vía. Y bueno, ya con la decisión del juez de faltas, bueno, ahí sí yo puedo ir ante la justicia, voy ante el juez y le reclamo por la multa. Pero siempre tiene que estar el procedimiento administrativo, tiene que estar esta decisión en la instancia administrativa. Bien, y finalmente es un presupuesto de que haya formalidades de rigor. Nosotros que siempre hablamos, y esto lo habrán escuchado, de la burocracia esto, la burocracia lo otro. Bueno, la burocracia es un concepto que incluye los diferentes pasos que se dan en la administración. Hay un concepto en el inconsciente colectivo como
que la burocracia está mal o que es innecesaria, como que las cosas no son rápidas, etc. Y en realidad la concepción de la democracia es justamente que existan estas formalidades y estos pasos en la instancia administrativa. Porque lo contrario a la democracia sería la arbitrariedad del decisor, es decir, que no exista ningún paso, que sea algo que lo resuelva vos muchas veces por amiguismo o por corrupción, como pasaba en aquella concepción del Estado absolutista de la que en algún momento hicimos referencia. Cuando no existía la administración, lo que ocurría era el Estado absolutista que definía a discreción. Bueno, la idea de la burocracia es que haya diferentes pasos. Muchas veces lo malo de esto justamente es que tarda mucho, de que muchas veces uno está esperando algún trámite y tarda un montón. Bueno, eso es verdad. Y es algo comprobado que en muchos casos la administración se toma sus tiempos y el administrado quiere que le den realidad sus derechos. Por ejemplo, en sede administrativa pueden decir, eh, no me resuelven mi situación en cuanto a la multa, no sé si pagarla o no, porque el juez de falta está tardando 1 o 2 meses. Bueno, ahí sí es un tema, digamos. Pero lo que es importante es que siempre tiene que haber paso, porque lo contrario, insisto, es la discreción y la arbitrariedad. Bueno, y por otro lado, la idea de planificación, como digo, que se vea la arbitrariedad del poder. Bien, ahora vamos a pasar a un tema en particular. Ya hablamos de procedimiento, lo cual podemos decir que hablamos un poco de derecho administrativo. Vamos a hacer mención primero a Neuquén, cómo es el sistema ambiental neuquino. Porque nosotros hasta ahora venimos viendo lo que pasa en el derecho internacional, lo que pasa en la Convención de Río, lo que pasó en Estocolmo, la Agenda 2030, la observación consultiva 2317, la Convención de Johannesburgo. Dimos paso a lo que hace a la normativa ambiental, al artículo 41 de la Constitución Nacional, a la ley 25675, que es la ley de ambiente, y en la última clase que tuvimos vimos algunas leyes de presupuestos mínimos de importancia, como son la ley de bosques nativos, como es el marco ambiental, que se discute ese presupuesto mínimo, insisto, y lo que hace la ley de glaciares. Y la ley de aguas también tan criticada doctrinariamente. Bueno, todo ese marco es el marco, podemos decir, nacional e internacional. Ahora bien, una advertencia igual, ojo, cuando hablamos de presupuestos mínimos, hacemos referencia a un marco nacional, lo cual no quiere decir que no sea aplicable a las provincias y a los municipios. Los presupuestos mínimos son aplicables en Neuquén, en Río Negro directamente. No necesitan leyes de adhesión. Hemos visto algunas aberraciones jurídicas en las cuales se adhieren a la ley de presupuestos mínimos. No, no es necesario adherir a la ley de presupuestos mínimos. No es necesario adherir a la ley de aguas, por ejemplo. Las leyes de presupuestos mínimos son directamente aplicables, no necesitan de adhesión. Lo que es peor muchas veces es que se entienda que porque no adherimos no es aplicable. No, ya es aplicable directamente. Las leyes de presupuestos mínimos son aplicables. Pero ahora bien, en cuanto a las competencias ambientales, podemos decir, esto después lo van a ver bien con la profe, que son concurrentes. Recuerdan que para el primer examen vimos esto de las competencias compartidas, exclusivas y concurrentes. ¿Qué quiere decir competencias concurrentes? Bueno, las competencias concurrentes son aquellas que pueden ser ejercidas tanto por el Estado nacional como el provincial, e incluso el municipal. Es decir, que pueden ser ejercidas por todos. ¿Qué pasó con el ambiente? Bueno, el ambiente tiene un largo camino en cuanto a las competencias. Antes de la reforma constitucional del 94, como no estaba delegado a Nación lo ambiental, se entendía que era de las provincias exclusivamente y que Nación podía ejercer aquellas cuestiones que le habían sido delegadas. Y por esta vía de la delegación, muchas veces Nación ejerció competencias
ambientales. En algunos casos de dudosa constitucionalidad, ¿no? Pero puede, por ejemplo, se puede decir que Nación, por ejemplo, dictó los códigos civil y comercial de Nación, como en el 75 inciso 12, y que ahí, bueno, puso algunas reglas ambientales, o también muchas veces lo que hizo Nación fue dictar leyes ambientales o con normas ambientales y decir, bueno, las provincias que quieran adherir a estas normas, bueno, pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, la ley de residuos, la 24051, fue una norma de adhesión, las cuales podía adherir o no las provincias y ahí se establecían recursos. Bueno, con la Constitución del 94 se incorporó el artículo 41 y se delegó a Nación dictar los presupuestos mínimos ambientales, que son este piso, esta base uniforme mínima que tiene que ejercer Nación como tal. ¿Y provincias tienen competencia ambiental? Bueno, naturalmente tiene competencia ambiental, porque Nación lo único que puede dictar son los presupuestos mínimos para regir en las provincias. Todo lo que va arriba de ese piso ambiental tienen que hacerlo, tienen que legislarlo las provincias. Es decir, si por ejemplo Nación dictó una ley de presupuestos mínimos de residuos domiciliarios, como la dictó, bueno, la provincia puede dictar su ley de residuos domiciliarios, pero por arriba de ese piso ambiental mínimo que dictó. En lo que hace justamente a la evaluación de impacto ambiental, la 25675, que es la Ley General del Ambiente, estableció un piso para decir, bueno, la evaluación de impacto ambiental es obligatoria. Entonces las provincias tienen que regular la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué pasa si no se regula eso? Bueno, ahí ya estamos en la inconstitucionalidad. Si resulta que una provincia decide el día de mañana, no, acá no va a haber evaluación de impacto ambiental. Bueno, en ese caso será inconstitucional esa ley, será inconstitucional. Los presupuestos mínimos son directamente aplicables. Bueno, Neuquén reguló el ambiente, o como ustedes saben, una vez que se constitucionalizó, es decir, que se incorporó como provincia en el año 54, en la presidencia de Perón, eh, por ley 1532, se hizo provincia, antes era territorio nacional. En ese momento dictó su constitución provincial, Río Negro también se incorporó a ese lote, y esa constitución subsistió casi toda la vida institucional de Neuquén. En el año 2006, es decir, contemporáneamente, podemos decir hace unos pocos años, 15 años, en marzo de 2006, se reformó la Constitución. Entonces, ya con la sanción de la Constitución se incorporaron varios artículos que hacen referencia al ambiente. Hay un punto fundamental en esto que marca, por ejemplo, el doctor Fernández, quien era el titular de la cátedra, marcaba esto y es algo muy agudo. Él decía, miren, ahora con la Constitución del 2006 cambió el paradigma de la regulación de los recursos naturales, porque antes estaba incorporado lo que hacía al régimen económico. Y ahora en cambio se enfoca bajo el marco de la planificación y del desarrollo sostenible, lo cual implica un cambio sustancial de paradigma. Antes todo el régimen agrario y los demás recursos estaban en una parte llamada régimen económico. Y ahora la Constitución, ustedes la van a ver, habla de planificación y producción para el desarrollo sustentable. Y se imponen determinados lineamientos para el crecimiento económico. O sea, hay un cambio de paradigma en la Constitución neuquina. Y esto es muy importante, chicos, porque la Constitución a nivel provincial neuquina es el marco dentro de la pirámide de Kelsen, recuerdan, más importante. Entonces, hay un cambio fundamental que no está en una ley ni en un decreto, mucho menos. Está en la propia Constitución. Bien, la Constitución también marcó otros puntos, digamos. Lo que marcó fundamentalmente que nos importa a nuestra materia, porque hay un montón de normas en cuanto a la planificación, es lo que hace a los deberes del Estado. Les voy a leer el artículo 90 de la Constitución. Dice,
El Estado atiende en forma prioritaria e integrada las causas y las fuentes de los problemas ambientales. Establece estándares ambientales y realiza estudios de soportes de carga. Protege y preserva la integridad del ambiente, el patrimonio cultural y genético, la biodiversidad, la biomasa, el uso y administración racional de los recursos naturales, planifica el aprovechamiento racional de los mismos y dicta la legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones correspondientes. La provincia garantiza la educación ambiental en todas las modalidades y niveles de enseñanza. Como podrán ver, ahí se incorpora un cambio total, digamos. Antes la Constitución vieja no decía nada, ahora se incorpora y lo habla como un deber del Estado específicamente. Luego también hay un punto fundamental en esto, el artículo 91, que es, habla un poco de este debate. Yo no sé si esto se los había ya dicho cuando vimos dominio y jurisdicción, pero bueno. El artículo 92 dice: corresponde a la provincia el dictado de normas ambientales complementarias, las nacionales, y de protección ambiental. De protección ambiental, perdón. De aplicación en todo su territorio, pidiendo a los municipios dictar normas pertinentes. No se admite en el territorio provincial la aplicación de normas nacionales que, sobre pretexto de regular sobre presupuestos mínimos ambientales, traspasen dichas pautas, excedan el marco de facultades constitucionales delegada a la Nación, o menoscaben los derechos que la Constitución Nacional reconoce a la provincia en el artículo 124, párrafo 2 o suscripción. Es el artículo 92. ¿Qué quiere decir esto? Dos puntos fundamentales. Por una parte, que los municipios tienen potestades ambientales, lo cual incorporamos a otro actor fundamental dentro del federalismo, y por otra parte, que no va a admitir en la provincia normas que, bajo el título de ser de presupuestos mínimos, en realidad violen competencias ambientales. Esto es muy importante, digamos, en este punto. ¿Por qué es muy importante? Porque lo que hace a la, información, digamos, bueno, lo que hace a la información, a los presupuestos mínimos, bueno, Nación ahí como que pone un límite. ¿Recuerdan la ley de aguas que hablamos de esto, de que serían las competencias? Bueno, a esto se refiere, a que bajo normas nacionales no se vede esas competencias provinciales. Luego el artículo 93, titulado Licencias Ambientales, dice: todo emprendimiento público o privado que pretenda realizarse en el territorio de la provincia y que pueda producir alteraciones significativas en el ambiente, deberá ser sometido a una evaluación previa de impacto ambiental conforme al procedimiento que la ley determine, la que además contemplará los mecanismos de participación. La potestad de evaluación y control ambiental alcanza aquellos proyectos de obras o actividades que puedan afectar el ambiente de la provincia, aunque no se generen en su territorio. Las licencias ambientales, entonces, son un instituto constitucional ambiental en Neuquén. Está en la propia Constitución. No puede alterarse de modo alguno. Acá dice varios requisitos para las licencias que son como un piso que la Constitución marca. Que pueda producir alteraciones significativas al ambiente, los emprendimientos, la evaluación previa de impacto ambiental, que quiere decir que es previa, no puede ser posterior, tiene que ser antes de que se haga el proyecto, conforme al procedimiento que la ley determine, que ahora vamos a ver el procedimiento que está en los decretos y en la ley 1875, y contemplar mecanismos de participación, es decir, la audiencia pública. Puede haber otros, yo digo la audiencia pública, pero la creatividad en el ambiente es muy importante, entonces, si se garantiza de otro modo mejor la audiencia pública, que la audiencia pública, bueno, bienvenido sea, pero lo importante es la participación de la ciudadanía. Entonces, el artículo 93 de la Constitución marca esto expresamente, lo cual es muy importante. Y luego, el artículo 94 dice: el Estado establecerá por ley especial un sistema de parques, zona de reserva, zona intangible u otro tipo de áreas protegidas, y será su deber asegurar su cuidado y preservación. Bien, entonces hasta acá tenemos la norma fundamental. La Constitución del 2006 incorporó específicamente
el desarrollo sostenible como una base constitucional y la planificación, y le dio estatus constitucional a la licencia ambiental, a la participación ciudadana, diciendo que tiene que ser previa y bajo el procedimiento que determina la ley. ¿Cuál es ese procedimiento? La ley 1875. La ley 1875, digamos, sí, ya estaba sancionada antes, digamos, una ley que viene del año 90, fue modificada, tiene sus modificaciones bajo otras leyes, pero que en definitiva marca lo ambiental, digamos. Tiene sus títulos y habla de lo ambiental. Lo que pasa es que esta ley, digamos, tiene su complemento que es el decreto 2656/99. Decreto 2656/99 podemos decir que es algo así como el marco reglamentario de todas las normas. Acá también hacemos un paréntesis lo mismo. Nosotros sabemos que las leyes son dictadas por el Congreso, o en el caso de Neuquén, la legislatura. Los decretos reglamentarios son dictados por el Poder Ejecutivo. Los decretos reglamentarios no son leyes en sentido estricto, digamos, son como complementos que tienen que complementar aquellos aspectos o detalles que no están en la ley, que no están en la 1875. ¿Qué pasó o cuál es la crítica que desde diferentes puntos de la doctrina se les hace? Y yo comparto que el sistema ambiental neuquino, si bien tiene su ley 1875, el decreto reglamentario, que es el 2656/99, que después se incorporó, se modificaron varios decretos, excede un poco esa plataforma de regular aspectos o detalles y legisla directamente, lo cual no es muy constitucional, digamos. Desde otra vereda se puede contestar de que hay aspectos que son bastante específicos y que quizás sean difíciles de discutir en una legislatura, por ejemplo, con 32 personas. Bueno, es cierto eso, que hay determinados aspectos que por ahí son mejores si se sancionan por decreto, con especialistas que estén a la orden, que tengan la vista de ambiente, etc. Pero yo no puedo dejar de señalar lo que hace a esa cuestión. Bueno, y además hay normas complementarias del decreto que fueron modificando las normas ambientales. Bien, ya lo vimos. Es una ley marco. Bueno, entremos a la 1875 de Shea. Bueno, la ley 1875, como decíamos, regula el ambiente, regula sus aspectos fundamentales, tiene por objeto establecer dentro de la política de desarrollo integral los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Tiene determinadas finalidades: el ordenamiento territorial, la planificación del proceso de urbanización, el uso racional del suelo, agua y flora, coordinación de acción, etc. Esto los dejo para que lo lean ustedes de la ley. Y después, por diferentes recursos, eso fue lo que hizo la ley, la metodología que hizo, hay un régimen especial. Entonces, habla del agua, refiere a los cuidados que tiene que tener el agua, la prohibición de contaminar el agua, los mecanismos de vigilancia ambiental, la responsabilidad en caso de que se altere el agua, etc. Lo propio hace con los suelos, lo propio hace con la atmósfera, la flora y fauna, etc. Entonces, por cada uno de esos habla, refiere y prohíbe la contaminación y establece la responsabilidad, y como decíamos, del agua, de los suelos, de la atmósfera, de flora y fauna. Luego de hablar y explayarse sobre cada recurso, entramos a lo más importante y lo que nos compete, digamos, que es el procedimiento ambiental. Bueno, a partir del artículo 24 dice que todo proyecto y obra que por su envergadura características pueda alterar el medio ambiente deberá contar como requisito previo necesario con la declaración de impacto ambiental y su correspondiente plan de gestión ambiental aprobado por autoridad competente. El procedimiento para la aprobación contemplará un régimen de audiencias públicas y de licencias ambientales.
ningún proyecto o emprendimiento podrá proseguir en caso de haberse iniciado sin contar con licencia ambiental previa, no dice previa, perdón, emitida por la autoridad de aplicación. En caso de obra o proyectos que impliquen riesgo ambiental, se deberá incorporar el respectivo estudio de impacto ambiental. Ahí, digamos que está establecido expresamente lo que hace a la licencia ambiental, a la habilitación ambiental, como decía antes, y al estudio de impacto ambiental, y acompañado luego con la plataforma constitucional. Luego, el artículo 24 el decreto 2656/99 reglamentó este artículo, como les digo, es como que lo detalló mejor. Y ahí, el 2656 distinguió entre dos grandes marcos, lo que hace dentro de la licencia ambiental, lo que hace el estudio, al informe ambiental, perdón, y el estudio de impacto ambiental. Es decir, una cosa es el informe ambiental, que es el reservado a proyectos de menor envergadura, y a proyectos de mayor envergadura que implican una mayor afectación al ambiente, que sean más complejos, el estudio de impacto ambiental. Y para cada uno vamos a ver que los requisitos van a ser diferentes en este punto. Y ahí se establece el mismo artículo 24, por ejemplo, que si se comenzara un proyecto sin la licencia ambiental, se ordenará la inmediata suspensión de su ejecución y la sustanciación de actuaciones. ¿Por qué? Porque si un proyecto empieza sin licencia ambiental, es una infracción. Y por lo tanto, además de que tiene que suspenderse esa obra, ese proyecto de emprendimiento, genera una infracción y una multa o un cierre, una clausura, depende de otras cuestiones, digamos, que ahora vamos a ver. Bien, continuamos. Este procedimiento, digamos, de elaboración, vamos a ver que está detallado luego en el 2656/99. Bien, la reforma fijó un fondo ambiental por la ley 2267, establece un régimen de sanciones, como decíamos, de esto también nos encargamos del ambiente, digamos, de cuáles son las sanciones establecidas. Hay un montón de infracciones. Como decíamos, hay varios tipos que pueden, tipos de infracción en la ley. Puedo contaminar el agua, puedo contaminar el suelo, puedo contaminar la atmósfera, puedo comenzar un proyecto sin licencia ambiental, etc. Por cada uno de esos, si yo cometo esa infracción, hay una sanción. Todo esto, insisto, dentro de la instancia administrativa. Después pueden ir a la judicial a reclamar. Yo, por ejemplo, ahora digo, la justicia se encuentra tramitando algunos proyectos de multas de algunas empresas importantes a las cuales le aplicaron multas millonarias desde la Secretaría de Ambiente y que van a la justicia para cuestionar estas multas y en 2 o 3 casos ya la justicia ha confirmado las multas y diciendo que estaban bien puestas. Bueno, ¿cuáles son esas penas que se pueden aplicar? Bueno, apercibimiento, amonestación pública, multas. Las multas están valuadas en IUS. IUS es una unidad judicial, digamos, que está, el IUS es una sanción, no es peso. Cada IUS vale 3.000 pesos, por ejemplo. Es para que no se desvalorice las multas. Como antes estaban en pesos, y ustedes imagínense, en una economía argentina los pesos no valen nada. Entonces se estableció esto para actualizarlo. El IUS se va actualizando todos los meses, lo fija la justicia, es un porcentaje de lo que cobra un juez del Superior Tribunal de Justicia. Entonces se establece el IUS, lo cual es más serio para estas multas. Y luego se establecen diferentes potestades a la administración, a la Secretaría de Ambiente, básicamente. ¿Qué puede hacer la Secretaría de Ambiente? Bueno, como tal, tiene diferentes potestades. Puede inspeccionar los establecimientos, puede requerir de las personas físicas información o documentación relacionada con los procesos productivos, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública,
Puede solicitar orden de allanamiento a la autoridad judicial para llevar a cabo su función cuando fuera necesaria. Todo esto hace la Secretaría de Ambiente, la Subsecretaría de Ambiente que está establecida como tal. Pero bien, ahora pasamos al decreto, que ya vimos un poco, digamos. Y un poco esto es todo lo que habíamos hablado al respecto de que era una reglamentación, que como reglamentación tiene determinadas pautas en la Constitución, y una de esas es que no altere el espíritu de la ley, digamos, que el decreto del gobernador no puede alterarlo. De hecho, nosotros en Neuquén tenemos una cuestión rígida en ese sentido. Por ejemplo, el artículo 12 dice que los poderes públicos, el artículo 12 de la Constitución, Ejecutivo, Legislativo y Judicial no pueden delegar sus atribuciones, ni los magistrados funcionarios sus funciones bajo pena de nulidad. Eh, entonces, no se puede violar lo que es la ley, no se puede ir más allá, no se puede legislar por decreto. Ustedes siempre escucharon esto, habrán escuchado que una de las críticas que se le hacía mucho, creo que en su momento al Poder Nacional, al Ejecutivo Nacional, era que legislaba por decreto, que había muchos... Bueno, el cuestionamiento es que lo toma una sola persona y que las leyes son sancionadas por legislatura y Congreso, que son los representantes del pueblo. Entonces, es más democrático siempre que lo asuma el Congreso. Entonces, por eso es discutido muchas veces. Pero bueno, la mayor importancia del decreto 2656 es que distingue entre estos dos puntos, lo que es el estudio de impacto ambiental y el informe ambiental. Está también la auditoría ambiental. Lo que pasa con la auditoría ambiental es que son aquellos proyectos que ya habían comenzado antes de la sanción de la ley, entonces lo que se hace es como regularizarlo, digamos, en ese punto. Bueno, acá va muy rápido, pues esto probablemente seguramente no, lo vamos a tener que ver en la próxima clase, pero establece todos los anexos, digamos, cada decreto, digamos, tiene un anexo. O sea, ustedes van a ver el decreto, que es el 2656, que reglamenta la ley, y después muchas normas. Ya está subido al PETCO, así que pueden comenzar a ver. Lo que más importante que vamos a ver ahora es el anexo 2, el 3, el 4 y el 5. Los otros son anexos de amor. El anexo 1 es el glosario, es decir, establece, ¿qué es un glosario? Bueno, un glosario es algo así como un diccionario de algunos términos que usan la ley y que no están definidos. Entonces, por ejemplo, el glosario en el anexo 1 dice qué es un acuífero, qué es una auditoría ambiental, qué es generador de residuos, qué es una licencia ambiental. Licencia ambiental, acá por ejemplo, es el acto administrativo emitido por la autoridad de aplicación, que implica la aprobación de un estudio de impacto ambiental o un informe ambiental, la admisión de los impactos ambientales declarados por el proponente, y mediante el cual se establecen condiciones específicas a las que debe ajustarse durante todas las etapas del proyecto o actividad de que se trate. Bueno, así, son un montón de definiciones que les digo que sirven muchísimo. Incluso son definiciones tan buenas que yo se las recomiendo para que las estudien para los exámenes, porque la verdad el glosario es muy, muy completo. Bueno, el anexo 2 establece lo que a nosotros más nos importa, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Acá yo les dije al inicio de la clase que cuando hablamos de procedimiento hablamos de como una línea de diferentes pasos. ¿Cómo comienza el procedimiento? Bueno, quien inicia el procedimiento, generalmente digo porque la mayoría de los casos, esa instancia del particular que desarrolla un proyecto, un emprendimiento, por ejemplo, yo quiero poner un lavadero de autos. ¿Necesita o no una evaluación de impacto ambiental? Bueno, vamos a ver si necesita. Pero bueno, en otros casos es más obvio, digamos. Si yo soy IPF y tengo que realizar un procedimiento de extracción de hidrocarburos, de exploración incluso, es claro que necesito que ese proyecto tenga una evaluación de impacto ambiental en las cuales se midan los impactos. Entonces se presenta el proponente, que es este particular, generalmente son empresas, digamos, que traen
una presentación en las cuales ustedes van a ver, en las cuales van a acompañar los datos principales, domicilio especial. Muchas veces se denuncia la confidencialidad. ¿Por qué confidencialidad? Porque estas propuestas generalmente muchas veces son confidenciales, desarrollan procedimientos que no quieren que otras empresas competidoras lo vean. Los expedientes recuerdan que son de acceso público, entonces muchas veces piden la confidencialidad de ese proyecto que presenta la Secretaría de Ambiente. Acá rige la ley de presupuesto mínimo de información pública para ver si se puede o no aceptar. Y bueno, y ahí comienza, ¿no?, el recorrido. Generalmente esto se presenta a mesa de entrada, se hace un primer examen formal, digamos, de cómo es el proyecto. El artículo 6 dice que la autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de 3 días, examinará cumpliendo el requisito formal de presentaciones. Si hubiera alguna omisión, por ejemplo, me olvidé del domicilio especial. Domicilio especial es el domicilio que tiene que constituirse dentro de la zona de Neuquén. Por ejemplo, una empresa de Buenos Aires no puede fijar un domicilio en Buenos Aires, tiene que constituir uno acá. Lo que tiene Neuquén últimamente es que sancionó una ley en la cual instituyó el domicilio electrónico. Entonces, ahora muchas presentaciones se hacen por mail y se notifica por mail, la Secretaría de Ambiente también notifica por mail, entonces es más sencillo. Bien, luego pasa al área técnica. El área técnica, que digamos que ahí se analizan los aspectos más bien, digamos, relacionados no con lo jurídico, sino con lo técnico. Ahí van a ver que va a haber ingenieros, va a haber técnicos en planificación ambiental, va a haber licenciado en ambiente, etcétera, donde se analiza la factibilidad del proyecto, digamos, y los impactos ambientales, pero insisto, desde un punto de vista técnico. Luego de eso, luego de la presentación, digamos, el área técnica va a tener 15 días para determinar si se trata de un informe ambiental y 20 días si se trata de un estudio de impacto ambiental. Ahí en el expediente, porque todo esto es un expediente, chicos, es como un libro donde transcurren las actuaciones. Yo lamento que no podamos estar presenciales para poder mostrarles un expediente como es. Voy a ver si capaz les saco fotos y podemos verlo, pero bueno, la idea es que puedan ver un expediente donde está el proyecto de quien presentó, quien lo presentó a la empresa, los pases, va al área técnica dentro de la misma secretaría, lo analizan, se hace el examen formal, el área técnica dice las observaciones, por ejemplo, puede decir, este proyecto, por ejemplo, le falta, le falta esta cuestión, le falta un análisis de riesgo, sugiero que pida un análisis, una evaluación estratégica, sugiero que se le consulte a las comunidades afectadas, este proyecto es riesgoso, etc. Todas esas cuestiones se analizan. Incluso pueden participar otros organismos técnicos. Y bueno, ahí el área técnica es quien define, digamos, si una evaluación de impacto ambiental o una, ¿cómo es? Perdón, un estudio de impacto ambiental, y podemos decir que según la calidad del proyecto, los anexos 4 y 5 van a decir cómo es el procedimiento para cabo. Empecemos por el informe ambiental. Informe ambiental se reserva para los proyectos más chiquitos, digamos, o podemos decir los de menor envergadura. Y el anexo 4 define cuáles son esos proyectos. Si bien esta enumeración no es taxativa, alguien me preguntaba alguna vez que era taxativa. Bueno, taxativa quiere decir que son puntos fijos, digamos. O sea, como decíamos, el número clausus de los derechos reales. Eso es taxativo, acá no. Incluso dice el anexo 4, listado no taxativo de las actividades que requieren presentar un informe ambiental. Bueno, ahí están todas las actividades que requieren un informe ambiental. Podemos decir que son los menos complejos, ¿no? Entonces se requiere dicto informativo. ¿Qué quiere decir un edicto informativo? Bueno, los edictos informativos son aquellas publicaciones que se hacen, vieron, en los diarios,
donde se convoca a la comunidad a presentarse a un lugar a tal hora para explicar determinado proyecto. Entonces, en un lugar determinado, por ejemplo, el salón de usos múltiples de un lugar, bueno, ahí se convoca a la comunidad, se le explica el proyecto, pueden hablar, etc. Bueno, muchas veces estos edictos, perdón, muchas veces no, estos edictos informativos en algunos casos llevan a la audiencia pública, que es a los estudios de impacto ambiental, cuando es más grande el proyecto. Cuando es un informe ambiental, en principio no va a la audiencia pública, solamente se informa del proyecto, cómo es, las características, quién es el titular, y pueden tomar vista del expediente, o sea, pueden ir a ambiente y ver el proyecto. Bien, luego de esto pasa al área técnica para que se haga un dictamen y al área legal. Yo recuerdo que trabajaba en el área legal de la Secretaría, en las cuales nosotros dictaminamos si el proyecto estaba bien jurídicamente, si se habían cumplido los pasos. Por ejemplo, si un proyecto estaba enumerado como que tenía que tener audiencia pública y no estaba la audiencia pública, bueno, decíamos, vuelva a que se haga la audiencia pública, digamos, si no este proyecto es nulo. Entonces, bueno, se advertía. Si el proyecto, si estaba salvado eso, bueno, volvía al área legal y con el visto bueno pasaba a la secretaría, al jefe, digamos, al responsable, quien era el que aprobaba esto. Este proyecto está bien, este proyecto está mal, y se emitía este acto administrativo, que es la licencia ambiental. Con ese acto ya el emprendedor, el proyecto, ya está autorizado ambientalmente a ejecutar la obra. Sin eso no puede comenzar la obra. La licencia ambiental, ¿qué va a decir? Va a decir, este proyecto tiene licencia, las licencias duran 2 años, si mal no recuerdo, si no se cambió, duran 2 años, y va a decir las características del proyecto. Es un acto administrativo, como tal, si se hiciera audiencia pública, tiene que decirlo, si se impusieran objeciones, digamos, si hubiera críticas, tiene que contestar y dar los fundamentos, por lo cual se da la habilitación o la licencia ambiental. Y hay un punto que es importante, que es que en algunas licencias se daba la licencia, pero se imponían condiciones. Es decir, en un artículo de ese decreto, de ese acto administrativo, perdón, que es una resolución generalmente, se decía, bueno, tenés que cumplir dentro de 30 días esto, dentro de los 15 días esto. Bueno, eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, porque dice, acá no se pueden dar licencias condicionadas, solamente licencias, sí o no. Se niega o se acepta, pero no licencias condicionadas. Hay un fallo que lo declaró Aguarrica, creo, después capaz lo vemos con mayor intensidad. Bueno, acá está esto, como se llama el anexo 3, bueno, son los formularios guía, ustedes van a ver acá cuando vean el anexo, están las tablas, cómo tiene que presentar el proyecto, etc. El anexo 4 es el listado de las actividades, como decíamos, que requieren de un informe ambiental, o sea que son de menor complejidad. Y el anexo 5 son las actividades que requieren de un estudio de impacto ambiental, o sea, son aquellas de mayor envergadura, que pueden causar más daño. Por ejemplo, les leo así: gasoductos, oleoductos troncales, centrales térmicas, centrales nucleoeléctricas, extracción de elementos de amianto, fabricación de cementos yeso y cales, exploración de sustancias minerales, pozos exploratorios fuera de área de desarrollo, industrias asociadas a la actividad hidrocarburífera, etc. O sea, son cuestiones de gravedad, digamos, o sea, como que pueden causar un mayor impacto ambiental. Y estas sí requieren un estudio de impacto ambiental y estas sí requieren de audiencia pública obligatoriamente. Obligatoriamente. Todas estas tienen que hacerse. Las del anexo 4, que son las de menor envergadura, por ejemplo, les cito algunos, digamos: proyectos de regadío, establecimientos o cría, explotaciones avícolas, explotación intensiva de ganado vacuno y porcino, o sea,
cuestiones ambientalmente menos, que pueden causar menor impacto, mataderos, frigoríficos, fábrica de jugos, fábrica de chocolates y dulces, bueno, esas no requieren de audiencia pública, no es obligatorio. Sí es obligatorio, en este caso, la publicación de dictos, pero el Poder Ejecutivo siempre tiene, el Secretario de Ambiente, perdón, siempre tiene la posibilidad de decir, llamemos audiencia pública, por las dudas. Eh, entonces es una posibilidad. En el 5 sí o sí tiene que hacerse la audiencia pública. Sí o sí. De ninguna manera puede saltearse este requisito. Así que bueno, vamos a dejar acá. Vamos a hacer un break. En el próximo videito vamos a Río Negro. Así ya cumplimos.